Hola a todos y todas. En este video les voy a presentar un trabajo titulado La puna improductiva, donde presento un modelo de aptitud agrícola que he elaborado para la puna de Jujuy, pero es un modelo ajustado a técnicas y cultivos andinos. Se trata de un modelo situado. Es un aporte resultado, por un lado, de mi formación como técnica en geomática o tecnologías de información geográfica aplicadas al análisis del paisaje agrario, y por el otro, de mi interés como arqueóloga en la historia de los paisajes agrarios puneños. Este interés surgió durante nuestros años de investigación en la microrregión de Cusicusi, que es la que pueden observar en pantalla. Y bueno, esta localidad, esta microrregión, se emplaza a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Jujuy. Y el ambiente que corresponde es el de puna seca. Pero vamos a ver un poquito qué significa esto, sobre todo pensando en qué implica cultivar en un ambiente de puna seca. Estamos hablando de un desierto de altura, con una topografía muy abrupta, y que cuenta con una gran amplitud térmica diaria. Las precipitaciones son estacionales y muy escasas, a las que se le suman, además, las posibilidades de heladas y granizos. Estamos hablando de un paisaje muy heterogéneo, en el que la cobertura vegetal se va a encontrar fragmentada y se concentra, ¿sí? Sobre todo en términos de productividad primaria, en cuencas, valles y humedales. Además, van a predominar los suelos arcillosos y muy delgados. Y en cuanto a la geología, se van a destacar las rocas de origen volcánico. De hecho, en la superficie se van a exhibir grandes afloramientos descubiertos y bloques rocosos muy grandes como los que se pueden observar en esta imagen. Ahora, las y los invito a detenernos en esta fotografía, que no es de autoría propia y tampoco corresponde al área de Cusicusi, sino que, bueno, la traigo a colación porque representa a la perfección la visual que muchas veces nos acompañó durante el relevamiento de los sitios agrícolas de la quebrada de Pachela en Cusi. Contemplando laderas como esta, me pregunté más de una vez, no solo por la dificultad que deben haber representado estas rocas enormes que vemos en pantalla para transitar el paisaje, algo que pienso además, ¿no?, que pocas veces las tenemos en cuenta en los modelos de costos de desplazamiento que hacemos los y las analistas GIS, ¿sí? Sino sobre todo lo que me venía en mente es lo imposible que aparenta ser este paisaje para llevar a cabo cualquier práctica de labranza. Ocurre que en mi cabeza lo que estaba operando era una lógica productiva que poco y nada tiene que ver con las verdaderas formas de producir en los Andes. Lo que se me venía a la mente era un modelo muy similar, si no es que deriva, de una lógica que puede rastrearse hasta el Labrador argentino. El Labrador argentino es un boletín que impulsó el Proyecto Agrario Nacional del siglo XIX. En este, la puna se va a definir como un territorio despoblado, con escasa o nula labranza y ocupado por, citando al boletín, pastores incivilizados. Como afirma el arqueólogo Haber, la puna entonces fue concebida como un sector marginal desde el vamos. Y si bien fue integrada al paisaje nacional bajo un proyecto civilizatorio estatal, fue construida o pensada como su otro más absoluto. A su vez, retomando a Lucila Bugallo, la antropóloga, esta incivilización de prácticas y poblaciones, ¿no?, cumplió un doble objetivo, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente se puso en acción para avanzar y colonizar un territorio habitado desde hace siglos por poblaciones andinas, sino que además buscó instaurar y reproducir toda una lógica económica de mercado donde la rentabilidad y la escala productiva son centrales. Entonces, la agricultura va a ser así promovida como una ciencia civilizadora, promotora del progreso, al servicio de la mejora productiva y en un mundo donde, vuelvo a citar, el tiempo es dinero
Y las nuevas técnicas y herramientas son las que van a asegurar un mejor rinde. Este discurso sigue reproduciéndose en la actualidad y es el que va a orientar e iluminar nuestro modelo productivo agrario. Aquí vamos a ver dos modelos en pantalla, dos modelos agronómicos actuales del INTA para la provincia de Jujuy. A la izquierda lo que tenemos es el mapa de regiones agronómicas, elaborado o publicado en el año 99, y a la derecha un mapa del índice, un modelo de índice de productividad, elaborado a partir de este primero en el 2015. A través del análisis de ambos, así muy rápidamente, vemos que la puna se sigue considerando un área destinada exclusivamente a la ganadería menor y de camélidos y se le va a otorgar, de hecho, un valor cero, nulo de productividad agrícola. Ocurre que para calcular estos índices se consideraron distintas variables que son clasificadas y luego combinadas a partir de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el cultivo de referencia y por el otro, el sistema de producción que se considere. Generalmente, y esto es muy importante, los cultivos parámetro de referencia van a ser vegetales de alturas bajas o intermedias, como valles y quebradas, y eso es como lo que se considera. En el último índice, de hecho, se contemplaron la soja, o sea, los requerimientos para cultivar soja, sorgo y maíz. A su vez, el criterio que se empleó para ponderar estas variables fueron métodos de cultivo a secano, es decir, dependientes de la lluvia, con un nivel de manejo de los suelos que se denomina de medio a alto impacto, estamos hablando de implementación de maquinaria, y se priorizaron los terrenos llanos para el cultivo. Este tipo de clasificación obviamente va a desalentar la consideración de técnicas de cultivo en terrenos escarpados, considerando las pendientes mayores a 25%, por ejemplo, y ni hablar de las mayores a 45%, prácticamente incultivables. Por todo esto, va a ser esperable obtener índices de productividad tan bajos, casi marginales, en una región como la Alto Andina. Entonces, lo que propongo aquí va a ser un modelo que justamente, mediante sistemas de información geográfica, va a reevaluar estas variables, atendiendo a características geográficas y productivas situadas en la región andina. Es un modelo que fue elaborado para toda el área que ocupa la región agroeconómica Puna y Alto Andino, que vimos anteriormente, y como primera evaluación, sus resultados fueron contrastados con la evidencia que hemos relevado en el área de Cusicusi. Si les interesa un detalle de los procedimientos metodológicos, criterios de ponderación, entre otras cosas, los invito y las invito a consultar el artículo que salió en el 2022 publicado en la revista Agronomía y Ambiente. Bueno, lo que me interesa destacar en este video es que se consideraron 6 variables: la altitud, la pendiente y la orientación de las laderas, la productividad primaria neta aérea, que esto se va a relacionar con la vegetación y que fue una cobertura, un modelo brindado por Baldassini y equipo, basado en análisis de imágenes de sensores remotos y modelos biofísicos para estimar la productividad vegetal. También se tuvieron en cuenta los suelos y la proximidad a cursos de agua. En pantalla pueden ver las fuentes de donde se obtuvieron o derivaron algunas de estas capas. A dichas coberturas se asignaron y estandarizaron valores de productividad en función de una escala valorativa numérica versada en las características o en función de las características del paisaje local y la tecnología agrícola andina tradicional, estableciendo, por ejemplo, un límite altitudinal de 4.200 y considerando la posibilidad de cultivar en pendientes pronunciadas. A su vez, se tuvieron en cuenta los requerimientos y limitaciones de 5 cultivos nativos referentes: la quinoa, el tarwi, la cañigua y 3 tipos de papa nativa que crecen en altura.
Estas capas fueron combinadas mediante una suma lineal ponderada y esto, creo yo, también fue clave, porque no se le dio el mismo peso a todas las variables, sino que se dejó en una jerarquía intermedia, por ejemplo, el tipo de suelo, ya que, como han registrado autores como Quesada y Zuccarelli, Tadei Salinas, entre muchos otros y otras, los suelos de cultivo andinos siempre son mejorados y aumentados, ¿sí? Esto que se llaman suelos antropizados, más allá del sustrato base. Entonces se obtuvo como resultado un modelo que, como se ve, a diferencia del modelo del INTA, otorga un índice de aptitud para la práctica agrícola de 85% o 0,85 a los sectores sobre los que efectivamente se emplazan los sitios de la microrregión de estudio, tanto arqueológicos como actuales. Al mismo tiempo, y bueno, tentativamente, en esto están más que invitados e invitadas a explorar y ajustar, cargué puntos aproximados de sitios o sectores arqueológicos con agricultura de la Puna, obteniendo también resultados, obviamente como primera aproximación, resultados favorables. Finalmente, reparando en el análisis locacional de la microrregión de estudio, cruzando estas variables y analizando un poquito las características efectivas de emplazamiento de las estructuras de cultivo, como resultado se obtuvo que los sitios agrícolas se van a emplazar siempre en zonas con buena productividad primaria, neta aérea, a menos de 500 metros de cursos de agua permanente, dentro de un rango altitudinal marcado por los 3.800 y los 3.950 metros sobre el nivel del mar, preferentemente en laderas con orientación este, sobre pendientes de hasta 45%, aunque esto fue muy llamativo, se han registrado casos de andenes antiguos en CUSI en pendientes superiores a 55%, como las que vemos en pantalla. Finalmente, en cuanto al tipo de suelo, casi la totalidad de la superficie arqueológica cultivada, en realidad, se localiza sobre la asociación afloramiento más unquillar, es decir, son suelos clasificados como litosoles, acompañados de porciones de afloramiento descubierto, que obviamente, desde el modelo oficial, se consideran para nada productivos, porque son suelos lo que se llama desnudos. Pero discutiendo con las lógicas productivas oficiales, el modelo ha demostrado que la presencia de afloramientos descubiertos o grandes bloques rocosos no es un impedimento para la actividad agrícola andina. De hecho, y esto quiero enfatizar especialmente, hasta hemos registrado un uso sistemático de grandes bloques de roca, ya sea para la construcción de parapetos o de trampas de zorro o de despedres, de estructuras de almacenaje, de sepulcros, es decir, estructuras orientadas al enterratorio de ancestros, y hasta grandes bloques signimbríticos usados como recurso para la construcción de muros ya en el pasado o en el presente. Esto nos está hablando de un uso sistemático de estas rocas como recurso, no tanto un impedimento para la práctica agrícola. Dicho esto, las y los invito a volver a aquella primera vista que en realidad corresponde a un póster publicado por la FAO sobre una chaca con tacanas y canchones en una comunidad del departamento de La Paz en Bolivia. Como nos lo muestran las imágenes de la izquierda, comprender estas laderas abruptas y rocosas como un obstáculo o un campo de cultivo es sobre todo y nada más que una cuestión de perspectiva. Como conclusión, entonces, queda en evidencia a través de este trabajo o como reflexión la importancia de abrir nuestro horizonte de comprensión, inclusive en el desarrollo de modelos matemáticos, modelos que entrecruzan variables geofísicas usando algoritmos, estadística. Acá vimos un caso que nos permitió generar una herramienta agronómica más precisa, una herramienta situada para el análisis de aptitud agrícola de un paisaje determinado. Algo que invita a la consideración no solo de otras técnicas y cultivos, sino la visibilización y contemplación de otras formas de entender el paisaje.
algo que podemos empezar a tomar en cuenta a la hora de diseñar o repensar nuestro modelo agroproductivo nacional, que como sabemos es un modelo que se encuentra cada vez más cuestionado por las consecuencias negativas socioambientales que está trayendo. Se trata de comenzar a visibilizar o poner foco en otras formas de producir y entender el paisaje, pero más allá de lo discursivo. Y son formas que en muchas localidades, como pudimos ver, aún están vigentes. Y en línea con esto, crear realidades y economías decoloniales requiere primero pensar paisajes plurales, ¿no? A su vez, y por otro lado, este modelo puede ser muy útil para otras disciplinas, como por ejemplo la arqueología, en la predicción de locaciones de sitios agrícolas, en lo que denominamos prospección, en sitios agrícolas prehispánicos, por ejemplo, que fueron construidos bajo otras lógicas. Con este espíritu, las y los invito a bajarse el modelo. Pueden copiar el link o sacarle una foto al código QR y allí van a encontrar un paquete que incluye las capas y el proyecto QGIS ya seteado con toda la simbología y demás, para que lo abran directamente en la compu y donde puedan sumar sus propios puntos GPS y, bueno, sus datos espaciales en general, sus bases de datos. Si les interesa, pueden usarlo para complementar o para desarrollar análisis locacionales, pensar en prospecciones o diseñarlas, o inclusive, y esto sería lo más interesante, observar incongruencias para sugerir posteriormente ajustes, ya que se trata de un modelo preliminar que estaría bueno poder seguir ajustando. Dicho todo esto, agradezco su atención y desde ya quedo a disposición mi correo electrónico que figura en pantalla.